Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo expositor que les va a hablar acerca del tema programas de intervención en estudiantes con dificultad, ¿no? Este grupo está conformado por mis compañeros Nicanor Carpio, Carlos Guillermo Sánchez, Bruno Rojas, Armando Cari, Álvaro Arce y mi persona, ¿no? Cada uno de ellos les va a ir explicando acerca de lo que son estos programas de intervención para estudiantes con dificultades, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Para ello, ¿por qué es importante o por qué son necesarios los programas de intervención? Las dificultades matemáticas no solo afectan el rendimiento académico, sino también la autoestima y otros aspectos más de la vida de un estudiante, ¿no? Y más para nosotros como futuros docentes que nos vamos a encontrar con ciertas dificultades en estudiantes. Entonces nosotros es ahí donde vamos a poder buscar la manera, buscar la estrategia, los métodos de enseñanza o para que ellos puedan aprender, ¿no? Pero antes de todo, ¿qué es lo que se requiere para poder aplicar una estrategia? Es procesos de detección, ¿no? Porque nosotros no vamos a ir y decir que ellos ya tienen una dificultad, sino para eso tenemos que buscar si ellos realmente necesitan atención o si necesitan una intervención en su enseñanza, ¿no? Para ello, el primer paso es hacer una evaluación diagnóstica, ¿no? A comienzo de año siempre se realiza una evaluación diagnóstica a los estudiantes para que podamos medir o para que podamos saber en qué nivel tenemos al estudiante o si requiere alguna atención especializada o personalizada, ¿no? Otra es una observación sistemática, el registro de comportamientos en clase. Cuando nosotros estemos tomando clases, vamos a ver el comportamiento de cada uno de ellos y saber si apoya, colabora en clase, si es interactivo, etcétera, ¿no? Análisis de trabajos al momento de nosotros revisar sus cuadernos, su cuadernito, su tarea, ¿no? Vamos a ver si ellos requieren de una atención especializada, ¿no? O si requiere de una intervención, como en este caso estamos hablando, ¿no? Indicadores comunes. Si ellos pueden analizar los indicadores o las preguntas que nosotros le hagamos fáciles, lo pueden o no lo pueden responder, ¿no? Dificultad con conceptos básicos. Cualquier concepto que nosotros les demos, si ellos pueden opinar o no pueden opinar, para poder nosotros saber si en realidad ellos lo requieren, ¿no? Baja velocidad de procesamiento. Nosotros al lanzar preguntas o al hacer cualquier actividad, ellos lo hacen de manera efectiva o tienen alguna dificultad, ¿no? Ansiedad ante actividades matemáticas. En este caso, al hacer nosotros ejercicios o si lo pueden hacer los ejercicios o si se estresan o si la autoestima es baja, se callan o lloran en este caso, ¿no? Nosotros al conocer eso, si ellos realizan todas estas de manera correcta o no, es ahí donde nosotros podemos aplicar una intervención, ¿no? O realizar un programa de intervención en estos estudiantes. Todo esto hablando desde el ámbito matemático, por ejemplo, ¿no? Y eso sería una introducción al tema de lo que van a hablar mis compañeros más adelante, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a conocer uno de los instrumentos que nos ayuda a conocer a detalle las dificultades que presentan los estudiantes en cuanto a la matemática. Este instrumento es la evaluación diagnóstica. Gracias a este instrumento podemos conocer específicamente las causas que están generando la problemática en los estudiantes. Para ello debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos para evaluar en las evaluaciones diagnósticas. Uno de ellos es el concepto numérico básico, conteo, valor posicional y comparación.
Aquí vamos a evaluar a los estudiantes si reconocen los números, si saben diferenciar cuál es mayor, cuál es menor, y si conoce el valor de una cantidad de 2 cifras. Gracias a nuestro instrumento podremos darnos cuenta en qué nivel están en cuanto a esta área. La siguiente área a evaluar es operaciones fundamentales, automatización de cálculos. Aquí se revisa si el estudiante puede hacer suma, resta, multiplicación, división de acuerdo al año de escolaridad que se encuentre, ya sea de 1 cifra, 2 cifras, dependiendo del curso que se encuentren los estudiantes. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta al momento de evaluar con nuestra evaluación y diagnóstica es el razonamiento matemático, resolución de problemas. Aquí se analiza si el estudiante puede entender un problema, pensar cómo resolverlo y aplicar pasos correctos para enfrentar o encontrar la respuesta. Aquí podemos hacerlo mediante problemas de la vida diaria de los estudiantes, como por ejemplo, si vas a la tienda, compras algo que valga 10 bolivianos y vos tenés 50 bolivianos, ¿cuánto sería tu cambio? Ese sería un ejemplo de su vida diaria. Otro de los aspectos a tomar en cuenta son las habilidades espaciales, geométrica, visualización. Aquí se evalúa la capacidad de reconocer las figuras geométricas, imaginar formas en el espacio y entender conceptos de geometría, como línea, ángulos o áreas. Este aspecto es importante para poder conocer también en qué nivel de conocimiento se encuentra en cuanto al área. Y como quinto aspecto que debemos tomar en cuenta para evaluar en nuestra evaluación y diagnóstica son los componentes efectivos, actitud hacia la matemática. ¿A qué se refiere esto? Aquí vamos a observar cómo se siente el estudiante frente a la matemática. Si le gusta, le da miedo, se frustra. Aquí vamos a entender o vamos a conocer qué materiales, qué estrategia podemos implementar para que todo esto cambie. Diseño del programa. Elementos claves de un programa efectivo. ¿Cuáles serían sus características? Bueno, las más esenciales son el personalizado, el secuenciado, el multicomponente, el flexible, y vamos a detallar uno por uno. El personalizado es el que está adaptado a necesidades específicas, a necesidades claras y es puntual. El secuenciado es el que está organizado por niveles de dificultad. El multicomponente aborda en sí todas las áreas, las diversas áreas de matemáticas. El flexible es el que nos permite ajustar según el progreso que vamos teniendo en cada secuenciado. Nivel fácil, medio, intermedio, difícil. Ahora, vamos con la estructura que permite hacer ajustes a lo que es al progreso. Y su estructura recomendada son 6. La primera es objetivos claros y medibles. La segunda son los contenidos prioritarios. La tercera son las estrategias metodológicas. La cuarta es materiales específicos. La quinta es temporalización realista. Y la sexta son criterios de evaluación. Ahora, como ejemplo de planificación, es hacer sesiones de entre 30 a 45 minutos de 3 a 4 veces por semana. Si es que en caso no se pudiera realizar esto, como mínimo sería el tiempo 20 a 30 minutos de 1 a 3 veces por semana.
Se tiene que hacer todo esto en grupos pequeños, entre 3 a 5 estudiantes. Es la idea, que no salga de 5, realmente 5 sería el máximo de estudiantes. También esto hace que el enfoque se priorice y se pueda, digamos, potenciar este enfoque en habilidades básicas. Luego también así se puede medir, se puede ver una progresión óptima hasta llegar a un desarrollo pleno. Se ve, como digo, progresión gradual a habilidades complejas, ¿no? Por así decirlo. También un buen diseño es una intervención organizada y coherente, ¿ya? Entonces, para que se nos quede claro el diseño del programa, uno tiene que ser claro, tiene que ser pragmático. Entonces, los elementos claves son el tener un buen personalizado, un secuenciado, un multicomponente, un flexible. También tener una estructura, ¿no? Una estructura con anticipación, con objetivos claros, con contenidos prioritarios, con estrategias metodológicas, materiales específicos, ser puntual, tener una temporalización realista, criterios de evaluación, como decía. Y siempre en esto sería en grupos pequeños de 3, como 5 estudiantes, como ya lo mencionaba. Una vez más repito que al fin y al cabo, un buen diseño asegura una intervención organizada, una intervención coherente. Sigamos con esta hermosa exposición proyectada por este video, ¿no? Miren, las estrategias de intervención. Fijémonos en esta mano. Como pueden ver, nuestra mano casi de todas las personas es lo mismo. Quizá la diferencia puede ser de que algunas manos son más chicas, como la de las mujeres, o algunas manos pueden ser más grandes, más anchas, un poquito más gorditas, etcétera, ¿no? Hay distintas formas de manos. Ahora, las manos todas son iguales, ¿ya? Ahora, ¿los dedos son iguales? Pues no lo son, porque tienen distintos tamaños. Pero cada dedo es muy importante en la mano, cumple una función propia y exacta. Así que con este pequeño ejemplo, para ver la atención a los estudiantes con dificultades, también tiene que tener su estrategia adecuada. No podemos hacer de que si a nosotros nos gusta enseñar de una manera, supongamos, como una educación bancaria donde lo que diga el profesor es y lo que nosotros le transmitimos al estudiante se tiene que quedar en él, sino que el estudiante tiene que saber qué es lo que nosotros le estamos enseñando y él tiene que interpretar e intervenir esa situación. Pero como estábamos mencionando, no todos aprendemos de la misma manera y para ello están las estrategias de intervención. Las metodologías más efectivas para la estrategia de intervención son las siguientes. Miren, empecemos con los principios pedagógicos. La instrucción directa y implícita es una de las estrategias más adecuadas, las cuales hacen de que la instrucción directa sea de que nosotros demos el comando directo al estudiante para que él entienda lo que nosotros le estamos transmitiendo. La 2, la práctica guiada e independiente. Imagínense, la práctica guiada e independiente, en donde el estudiante interpreta lo que nosotros le estamos diciendo y encima más de que lo hace de manera independiente, sin necesidad de que el profesor esté ahí precisamente para que el estudiante pueda aprender lo que uno le está transmitiendo. Luego está la retroalimentación inmediata. Imagínense de que, supongamos de que hoy día tenemos que dar evaluación, y el día antes de ayer hemos avanzado el tema. Sería bonito para un profesor salir o llegar al aula y decir, ¿saben qué? Estudiantes, saquen una hoja, un lápiz y un borrador, vamos a dar evaluación. ¿Qué estamos causando en nuestros estudiantes? Y a partir de esa actitud que nosotros tenemos como profesor, ¿acaso vamos a esperar buenos resultados de ellos? La respuesta es no. Para eso, la retroalimentación es muy importante. Imagínense a un profesor llegar al aula y decir, ¿saben qué, estudiantes? Vamos a dar una evaluación, pero antes de eso vamos a hacer una retroalimentación para más o menos tener una idea de qué vamos a dar la evaluación. O los estudiantes, aparte de estar más aliviados y no asustados como la primera escena,
pues van a tener una confianza, un aire de confianza que va a ser muy importante al momento de que ellos desarrollen esa evaluación. Después está la transferencia en situaciones reales. Hacer de que el conocimiento que ellos han adquirido lo transfieran ahora a situaciones reales. Eso es lo que nos dice la ley 070. Enseñar de la vida, para que ellos puedan afrontar situaciones complejas en la vida. Pero no solamente queda ahí. Como hemos dicho, algunos podemos escuchar escuchando, otros viendo, pero otros manipulando. Para eso están los materiales concretos. Pueden ser diagramas, rectángulos numéricos, módulos de área, o sea, donde los estudiantes con una dinámica, con un juego lúdico, ellos puedan manipular y lo puedan entender mejor. Después están las tecnologías educativas, las aplicaciones, software, una infinidad donde, imagínense, mire, la información está al alcance del celular. Más antes, un pequeño ejemplo, más antes, para ver una película, ¿qué teníamos que hacer la mayoría de nosotros? Teníamos que ir, si no era al cine, teníamos que comprar nuestro CD o nuestro CD, ponerlo al equipo que es el reproductor de CD, a nuestro DVD, y de ahí que se proyecte en la televisión para que podamos ver. Pero ahora miren, en el celular podemos ver las series, películas, todo. Ya no necesitamos un DVD, no necesitamos que esto esté conectado a la corriente para poder ver. Así que imagínense, miren, toda esta tecnología que ha avanzado. Ahora enfoquémosle apoyando a los estudiantes desde la educación. ¿Acaso no sería magnífico? ¿Acaso no sería ayudar al estudiante? ¿Y no sería el profesor amigo del estudiante y no como muchas veces se lo ha visto al maestro como el enemigo de los estudiantes por hacerle o aplicarles la escena de la evaluación que les mencioné, la primera escena? Nosotros como maestros que nos estamos formando, hoy somos maestros, pensemos, ¿no? Realmente estoy haciendo y estoy dándole a mis estudiantes lo que realmente necesitan para que en un futuro sean buenos profesionales o esté formando a profesionales con futuro. Es una pregunta que deberíamos de realizarnos. Bueno, miren, sigamos. Tenemos por último la geometría. Trabajo con materiales tridimensionales, materiales donde el estudiante pueda manipular, pueda entender, pueda verlo y manipularlo. Sería mucho más fácil para que el estudiante pueda entender y hacer de que el estudiante sea parte de esos materiales, donde él pueda manipularlos, pueda sentir y llenarse o que le llame la atención. En conclusión, la variedad de estas estrategias permiten atender a diferentes estilos de aprendizaje. Así que no les voy a decir, ahora miren, de todas estas estrategias que hemos utilizado, solamente usen uno. No, traten, intenten, háganlo, usen todas estas estrategias que están acá, porque son estrategias que responden a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Siguiendo con la exposición, licenciado, sobre este tema del programa de intervención en estudiantes con dificultad, como ya lo venían mencionando los anteriores compañeros que me han antecedido, las dificultades que afectan a los niños en el área o en las materias de matemáticas son muy diversas. Sabemos que matemáticas es bastante complejo tanto para poder enseñar como también para poder aprender. Y para eso se necesita de estrategias muy apropiadas, que el docente sea bastante capacitado, tener todas las herramientas e insumos necesarios a la hora de poder dictar sus clases en el área de matemáticas. La asignatura de matemáticas es muy importante dentro de la vida de las personas. Entonces se requiere que los profesores puedan implementar todas las estrategias posibles para que todas las dificultades que se pudieran presentar se vayan a solucionar de a poco, en la medida que se vaya desarrollando los contenidos. Y para ello vamos a hablar sobre cómo se debe implementar, sobre la implementación y el seguimiento a estos programas, que es precisamente para ayudar a intervenir en estos aspectos, que es la dificultad en la intervención de
para poder aprender en matemáticas. Por ejemplo, uno de los pasos que se debe iniciar, tenemos una fase inicial, que es el establecimiento de rutinas y confianza. Aquí el estudiante, el maestro debe brindar debe ser bastante estratégico para que el estudiante pueda tener que el estudiante pueda alcanzar como algo rutinario todas las actividades y al mismo tiempo alcanzar la confianza que se necesita para poder ayudar a intervenir precisamente en la dificultad en el área de matemáticas. Una de las segundas fases está la fase del desarrollo, que es una introducción sistemática. En la medida que se va desarrollando las actividades con diferentes estrategias, con diferentes materiales didácticos que el maestro ha ido buscando y estableciendo, entonces se debe ir indicando cómo se realiza cada una de las actividades, y para ello cada uno de los materiales que el maestro va a diseñar está direccionado y está dirigido precisamente a cubrir esta necesidad que son las dificultades. Entonces el maestro debe ser bastante específico y explicar paso a paso cómo funciona dicho material y para qué sirve y qué se quiere lograr con todo ello. En una tercera fase está la generalización del aprendizaje. Ya cuando se ha explicado el paso a paso de las actividades, posteriormente viene la generalización del aprendizaje. En la medida que se va desarrollando las clases, los estudiantes tienen que ir adquiriendo el conocimiento de acuerdo a su ritmo. Eso sí es importante, porque en matemáticas no todos los niños van a aprender al mismo ritmo. Hay que tener la suficiente paciencia, brindar la suficiente ayuda a los estudiantes, porque vamos a encontrarnos con estudiantes que no van a poder captar a la primera. Entonces este es un paso muy quizás lento en matemática, pero sí es seguro, pero sí hay avances bastante progresivos en el tema. De igual manera está la gestión del aula de intervención. Aquí otro punto importante, porque la participación que el maestro pueda hacer participar a sus estudiantes en las diferentes actividades va a ser de mucha importancia, porque el estudiante va a ser parte de su aprendizaje. No solamente va a ser un receptor de la información, sino él mismo va a ser un actor muy importante para desarrollar su aprendizaje. De igual manera vamos a hablar de un ambiente estructurado y predecible. Cuando hablamos de esto es que nuestras aulas estén bastante acondicionadas, tener los materiales necesarios a nuestro alcance, cubrir con todo, o tener los mínimos necesarios en el área de matemáticas para que los estudiantes puedan alcanzar y tener todos los materiales a su favor y poder superar esta dificultad en el aprendizaje en el tema de las matemáticas. De igual manera está otro punto importante, está la claridad de instrucciones y expectativas. Cada estrategia que utilizamos, cada material tiene un fin, y ese fin debe ser bien explicado, debe ser bien entendido por los estudiantes, cosa que pueda tener muchos y buenos resultados. De igual manera está la celebración de pequeños logros. Es importante que el maestro pueda motivar a sus estudiantes, por muy poco que sea lo que esté logrando. Se debe valorar, decirle: está bien, lo estás haciendo bien, hay que hacerlo mejor, hay que seguir por ese mismo paso. Entonces, los pequeños logros que pueda conseguir el niño hay que celebrarlos, porque ellos se van a sentir motivados para seguir mejorando. De igual manera está el tiempo adecuado para su procesamiento. Hay que tomar en cuenta que los niños se cansan pues muy fácilmente, ¿no? Entonces brindar o hacer pausas activas, explicar un poco el tema, luego hacer alguna dinámica y luego volver al tema, tenerlo al estudiante bastante motivado, porque si les damos contenido no van a poder aprender de ninguna manera, lo vamos a cansar. Entonces es muy importante que podamos gestionar las pausas dentro de la clase.
De igual manera está el registro diario del progreso. El maestro debe notar y debe registrar en su ficha de registro todos los logros que está consiguiendo el estudiante, porque cada paso que se ve mejora es importante ir registrándolo para ver qué hay que mejorar, qué se debe corregir y qué que hay que seguir aplicando. Entonces para eso es importante que el maestro pueda llevar un registro muy detallado. De igual manera están las evaluaciones formativas semanales. Una vez a la semana se recomienda hacer una evaluación. Claro que se lo hace así diario al finalizar de la clase, pero es bueno siempre hacerlo mínimamente una vez por semana, cosa que podamos detectar qué podemos reforzar, o el maestro qué puede reforzar de ese contenido en el área de las matemáticas. De igual manera están las reuniones de análisis quincenales. Estas reuniones tienen que ver más que todo ahí se hace la intervención de los papás. Es muy importante que los papás puedan asistir a las reuniones o cuando se los cita para ver el progreso que está teniendo su niño, porque la educación no solamente le corresponde al maestro, también es parte importante y muy importante los padres de familia en el hogar, que puedan seguir apoyándole a sus niños. De igual manera está el portafolio de evidencia de los estudiantes, ¿sí? Los portafolios de diferentes archivadores, todos los exámenes que puedan, o todas las tareas prácticos que se le puedan brindar, ir archivándolo en un registro, cosa que ellos pueden ir verificando y guardando todo, y nosotros o los maestros tener como evidencia de que se ha ido trabajando y cuál es el progreso de los estudiantes. De igual manera se debe hacer los ajustes necesarios. Claro que todo proceso siempre se debe ajustar, porque no siempre a la primera va a salir bien, o todo el material no va a salir de una manera como nosotros queremos. Entonces para ello es importante hacer los ajustes necesarios y pertinentes en cada una de las actividades, porque ya dijimos, las matemáticas son muy importantes pero son muy complejas, y para eso necesitamos hacer los ajustes necesarios en nuestro material o en la manera en cómo lo estamos enseñando, quizás el contenido. De igual manera la modificación del ritmo según las necesidades. Los estudiantes no aprenden de la misma manera todos, de ninguna manera. Entonces cada uno aprende a su ritmo, y se debe tomar en cuenta que cada estudiante aprende a un ritmo diferente. De igual manera está el cambio de estrategia si no funciona. Si una estrategia no funciona, entonces hay que implementar otra. Es muy necesario. No decir esto me va a funcionar de ninguna manera. Eso. Si no funciona algo, un material, hay que cambiar por otro que sí nos puede dar mejores resultados. De igual manera está hacer los grupos, trabajar en grupos, en parejas, en equipos, cosa que entre ellos pueda haber el trabajo colaborativo y corregirse igualmente en las actividades. Y por último, igualmente podemos hablar que la implementación de todos estos materiales debe hacerse con mucho cuidado, debe programarse muy bien, porque cada material, ya dijimos, fue diseñado para una función específica. Entonces es muy importante que el maestro, el material que utilizó, sepa para qué lo está utilizando, qué beneficios va a sacar, cómo lo utiliza. Entonces es muy importante que el maestro aplique y use correctamente su material, en este caso que le ayude a superar las dificultades en el área de matemáticas. Parte final, lo que es la evaluación y cierre. Tras realizar el programa, reevaluaremos no solo mirando lo que es los resultados en cuanto a la resolución de operaciones, sino también a si las actitudes en cuanto a las capacidades del estudiante han cambiado. Por ejemplo, si se sienten más ansiosos o más motivados a realizar operaciones o a resolver problemas. Tenemos la evaluación del programa, viendo los beneficios y las dificultades que se presentaron en el transcurso de lo que es el programa a través de las diferentes estrategias tomadas. Los criterios de éxito, ahí se analiza lo que es la mejora en cuanto a rendimiento, actitud y autoconfianza del estudiante. Tenemos los instrumentos, que es lo que son las pruebas o post-intervenciones que hemos observado en las diferentes estrategias realizadas, en las entrevistas también,
y en los diferentes instrumentos de investigación. El análisis cualitativo, sacamos un porcentaje en cuanto a resultados vistos en el programa. Tenemos también la interpretación de resultados, donde podemos observar si hubo un progreso satisfactorio o si hubo una reducción gradual de lo que es la dificultad que se identificó, o también si no hubo progreso, lo que es una desviación, ya tenemos que hacer una desviación, mejor dicho, a especialista, haciendo una revaluación más completa, y un progreso limitado, donde realizaremos lo que es una revisión y un reajuste del programa con nuevas estrategias, nuevos instrumentos y nuevos materiales. Tenemos lo que es el plan de transición, donde se incorpora el estudiante al aula regular nuevamente, donde se manejan estrategias y materiales de acuerdo a los logros obtenidos en el programa. Tenemos el seguimiento a largo plazo, la comunicación con el docente de aula, y por último tenemos lo que son las recomendaciones finales para cerrar esta exposición. Una de ellas es la intervención temprana del docente y sobre todo un seguimiento intensivo para poder guiarlos a los estudiantes. Tenemos el desarrollo profesional docente, que es clave la capacitación para tratar estos tipos de problemas que muchas veces identificamos en muchos estudiantes. Y sobre todo la paciencia y la persistencia son muy esenciales para poder llevar a cabo un programa de intervención para estudiantes con dificultades en la matemática. Un programa de intervención bien diseñado y ejecutado a cabalidad puede cambiar significativamente la trayectoria matemática, transformando la frustración del estudiante en autoconfianza y sobre todo mucha autonomía al momento de la toma de decisiones, al realizar o resolver problemas matemáticos. Muchas gracias, licenciado. Eso fue todo.